Nos encontramos esta tarde con el inmenso honor de tener la oportunidad de entrevistar ni más ni menos que al doctor Bernardo Kliesberg, una eminencia a nivel global. La sede de FANSEBE se viste de fiesta hoy para poder contar con la bendición de su presencia, porque sinceramente son años de experiencia, de lucha en pro de toda la humanidad. Y buenas tardes. Queríamos realmente darte las gracias por tomarte en tu tiempo tan agitado el tiempo de venir hasta acá y compartir con nosotros de tu sabiduría, que sin lugar a dudas marca rumbo y que es para nosotros un liderazgo de carácter internacional que nos anima a seguir tus huellas. Quiero contarle a la audiencia que el doctor Bernardo Kliesberg es economista, sociólogo, contador público, profesor, escritor, consultor, asesor argentino. Es un pensador reconocido a nivel global, de tal manera que sus obras, trabajos, asesorías e investigaciones aplican un enfoque multidisciplinario. Cuenta con 52 doctorados honoris causa y 6 designaciones como profesor honorario. Ha sido asesor en más de 32 países y organismos internacionales, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF, Organización Internacional del Trabajo, los Estados Americanos, la Organización Panamericana de Salud, FAO. Eso es nada más que el pico del iceberg, porque su trabajo ha sido muchísimo más grande y sabemos que sin lugar a dudas marca rumbo. Doctor Kliesberg, un honor que estés con nosotros y nos gustaría que nos comentes la visión a nivel internacional sobre la problemática de cambio climático, sobre nosotras que somos mujeres. ¿Qué nos podés comentar? En primer término, es un gran gusto y agradezco mucho tu invitación para poder aportar a la Fundación FANSEBE, que con el liderazgo de su fundadora, Graciela Janowski, hace un trabajo excepcional por la Argentina, por la región, más allá de las fronteras latinoamericanas, de la mano con Naciones Unidas, a través de múltiples iniciativas. Debo resaltar especialmente que esta fundación tiene un motor femenino. Hay una abrumadora mayoría de chicas y señoras y jóvenes, niñas aún. Una edad promedio muy joven que están llevando adelante, ayudando a Graciela a llevar adelante esta iniciativa. Y no me sorprende para nada, somos muchos los que apostamos que la única salvación del siglo XXI va a ser que la mujer realmente logre superar la barrera de la discriminación y tome una participación pública y privada de liderazgo. Termina de sorprendernos a todos. Planeta, parecía que todo lo que se podía decir sobre el cambio climático se había agotado. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el planeta Tierra, me voy a referir a 3 de esos desafíos. Parecía que todo lo que se podía decir sobre el cambio climático se agotó cuando apareció una niña de 16 años que se llama Greta y que es sueca. Actualmente se ha convertido en pocas semanas en una celebridad mundial. Greta simplemente se cansó de escuchar una y otra vez a políticos que rendían cuentas de los cambios que se habían comprometido a hacer respecto al cambio climático y o no los habían hecho, hacían una lista larga de dificultades por las que no se podían hacer o se podían hacer una medida muy limitada. Y entonces se resolvió que ella un día por semana iba a faltar al colegio secundario, donde una de las mejores alumnas, para protestar delante del Parlamento de Suecia.
Y así lo hizo, se paró en la calle llena de carteles para explicar su causa y puso todo eso en los medios sociales. Hizo un llamado a los chicos, adolescentes del mundo a que falten un día a clases para exigir a los políticos de cada uno de sus países que actúen antes que sea tarde. Excelente. Creó un movimiento que se llama Adolescentes para Salvar el Planeta, y el lema del movimiento es que faltan solo 12 años, de acuerdo al panel Premio Nobel de la Paz de las Naciones Unidas, en su último informe. Si en 12 años no se reduce sustancialmente el envenenamiento de la atmósfera por los gases contaminantes y por el dióxido de carbono, la naturaleza va a sufrir daños totalmente irreversibles. Greta logró tal éxito, tal impacto, que además es totalmente irreverente. Entonces la invitaron a hablar en el Parlamento de Sueco, le invitaron a hablar en el Parlamento Europeo, le invitaron a hablar ahora en las Naciones Unidas, y frente a la primer ministra inglesa, por ejemplo, que decía me parece una falta grave que los chicos falten un día al colegio, se están perdiendo un día de conocimiento, Greta le contestó, me parece una falta mucho más grave que ustedes no produzcan nada para salvar al planeta. ¿Qué sentido tiene que vayamos al colegio a aprender cosas que son secundarias cuando lo que está en fondo es que en 12 años el planeta no se va a parecer a nada que hayamos conocido? Y así ha ido contestando los distintos lugares. En la Unión Europea le dijeron qué grupo, qué lobby estaba detrás de las chicas que estaban haciendo esto. Entonces ella les contraatacó y les dijo, yo quisiera saber qué lobby está detrás de ustedes que no producen acciones que se comprometieron a producir, no de nosotros, que es transparente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo en nombre de todo el planeta. Su futuro, claro. Calentamiento global es el primero de los temas que quiero tocar, porque está en juego todo. Realmente el planeta, decía en estos días el director de la NASA, decía, no es que el cambio climático es algo que va a venir, estamos en medio del cambio climático. Sí. Se están derritiendo las grandes extensiones de glaciares, se está derritiendo el Ártico. Este año la temperatura en el Ártico fue la más calurosa de la historia, produciendo derretimiento del Ártico. Todo esto se derrama sobre los mares crecen, los mares a su vez se calientan, el interior de los mares se está convirtiendo en una situación invivible para muchas especies marinas. Los corales son muy sensibles al calor, y entonces los corales se mueren, se ponen blancos y se mueren. Y los corales son el principal alimento de muchas especies marinas, son el piso natural alimenticio del fondo del mar. Los mares estallan a través de una ruptura de las condiciones de equilibrio climático que produce huracanes y que produce inundaciones. Se están autoincendiando los bosques, lo que es peligrosísimo. California tuvo el año pasado la mayor cantidad de incendios autoproducidos, no producidos por ninguna mano humana, sino producidos por el nivel de combustibilidad que crea el calor que hace que cualquier objeto sensible pueda generar un incendio, y perdió una parte de su superficie cultivable, además de víctimas humanas y además de que toda una pequeña ciudad fue incinerada virtualmente por el incendio de un bosque cercano, y que de un momento a otro lo mismo está sucediendo en Texas y lo mismo está sucediendo en una cantidad de lugares en el mundo. Todo esto viene acompañado por la desertificación, porque por un lado son agua, derretimiento, inundaciones, huracanes cada vez más intensos y más prolongados, y por el otro lado, en el Sahara africano hace muchos años que no caen lluvias, los ritmos de desertificación son cada vez más pronunciados, aumentan las distancias entre las temperaturas más bajas y las
temperaturas más altas y cambian todos los parámetros climáticos usuales. La ciudad de Chicago tuvo hace 2 meses temperaturas que son mayores que las del planeta Marte. Wow. O sea, si siguieran esas temperaturas no sería posible mantener la vida en la ciudad de Chicago. Y por el otro lado, el frío en la ciudad de Nueva York, sin ir más lejos, se llegó a algunos de los niveles récords durante también el último año, etc. Se están produciendo extremos climáticos que son causados por el desequilibrio de todos los factores que estamos mencionando. Hay un pronóstico que dice que de proseguir las tendencias en esta misma dirección, para el año 2040 casi no habrá pesca en el globo terráqueo, porque los peces están pereciendo, tanto por la falta de los corales, como por las condiciones hostiles en los mares, como por el cambio de temperatura, la acidez, y por la polución. Claro. Son millones y millones de toneladas de plástico que se lanzan a las aguas. Ya varios países europeos han prohibido terminantemente el uso del plástico porque los peces ingieren plástico y se han encontrado ballenas y grandes peces en muchas playas muertos en cadena, intoxicados totalmente por plástico. Los seres humanos están ingiriendo plástico a través de ingerir peces que están a su vez contaminados. La pesca, que es uno de los recursos alimenticios más importantes que tiene el planeta Tierra, corre riesgo. No estamos hablando de riesgos a largo plazo, estamos hablando de riesgos de aquí a 12 años. El panel de Naciones Unidas dice que en 12 años puede ser afectada la producción de alimentos en muchos aspectos de la producción de alimentos muy sustancialmente. Ni hablar de los organismos genéticamente modificados, que es otra cuestión, ¿no? Que también incide. Y en su gran encíclica, Laudato Si, que es un documento que yo aconsejaría de lectura obligatoria en todas las escuelas de todo el mundo, el Papa plantea todos son afectados por el cambio climático, los ricos y los pobres, pero los pobres muchísimo más, porque los pobres no tienen defensas. Claro. Los pobres viven en los lugares más expuestos. Son los campesinos pobres que viven cerca de tierras que nadie quiere vivir, son los pescadores, son los que viven en islas, lugares muy expuestos. No tienen políticas públicas que los protejan, tienen quien los defienda. Y ante el desequilibrio de estas proporciones, en los viejos y ancestrales equilibrios climáticos, se quedan sin tierra para cultivar, con lluvias permanentes, con niveles de calor insoportables, y entonces finalmente tienen que emigrar. Claro. Por eso tenemos la mayor migración de la historia, 200 millones de migrantes circulando, tratando de llegar de alguna manera de África y de Asia, fundamentalmente a Europa y de Centroamérica hacia el norte, perseguidos por la guerra, perseguidos en el caso de Centroamérica por las maras y por los grupos criminales, y en todos los casos por el deterioro climático. Claro. Yo menciono un ejemplo con frecuencia, Graciela, porque es muy elocuente, ¿no? En Japón hubo hace pocos años atrás la explosión de un campo nuclear, digamos. Y al mismo tiempo hubo un maremoto y hubo un terremoto. Las tres cosas fueron simultáneas, ¿no? Un reactor nuclear, un maremoto y un terremoto. Y como es un país muy bien organizado... En 2011. Sí, en el 2011, con políticas públicas de muy buena calidad y con una cobertura contra riesgos muy importante, la población se organizó y hubo 30.000 muertos. Casi en la misma época se produjo el terremoto de Haití, que fue terrible, pero que en términos comparativos tuvo menor intensidad sísmica que el de Japón. Sí, 9 grados casi llegó. Y no explotó, ahí no hay energía atómica,
Y en Haití murieron 500.000 de personas, Sí. en una población infinitamente menor que la de Japón. Totalmente. Y otro 1.000.000 quedaron desplazados y aún hasta el día de hoy siguen viviendo en carpas, Sí, sí. en instalaciones totalmente primitivas, porque ahí no había quien defendiera a los pobres en términos de riesgo, de protección contra riesgo, que sé que es una de las áreas que vuestra tan pionera fundación está Trabajando en el tema. Entonces el Papa dice algo muy certero cuando dice de que es diferente el cambio climático para unos sectores y otros sectores del género humano. No hay posibilidad de resiliencia si no hay educación y los mínimos recursos como infraestructura. Claro. Y los equipos que puedan intervenir. Totalmente. Una cosa es enfrentar el desastre climático de la ciudad de Chicago y otra cosa es enfrentar un desastre climático en Guatemala, ¿no? Tenemos testimonios muy importantes del grupo de los topos, que estuvo trabajando muchísimo en Haití, que los recursos eran súper limitados. El cambio climático era un pronóstico a 100 años, digamos. Las peores cosas iban a suceder a fines del siglo XXI. Pero desgraciadamente todos los informes nuevos sobre cambio climático dicen que como ha proseguido aumentando el ritmo de calentamiento más allá de lo previsto, entonces se han agravado todas las situaciones y los escenarios son a mucho más corto plazo. Lo que pasa es que tiene un colaborador muy inmediato, que es el hombre y su ansia y su codicia, y desgraciadamente la función antropogénica colabora en ese desequilibrio. Es como si tomasen un cohete y se fuesen después a vivir a Marte, no sé. Claro, pero los datos son muy terminantes al respecto, digamos. Los negadores del cambio climático esgrimen dos tipos de argumentos, ¿no? El primero es que el cambio climático no existe, un argumento que a esta altura es casi imposible de escribir con fake news y con campañas falsas de publicidad, etcétera, porque es evidente, está presente en todos los países, con expresiones muy agudas. Y el segundo argumento es de que no habría sido causado por el hombre, sino que son inclemencias normales del ciclo. No, nada que ver. El 99,9% de los científicos han demostrado correlaciones muy fuertes entre el aumento del calor y el aumento de los desequilibrios, entre los polos de temperatura, entre los deshielos y los huracanes. Absolutamente todo ello está incidido por los gases contaminantes. O sea, condimentados, si se quiere, si me permite, con todo lo que son cuestiones netamente axiológicas, ¿no? Donde cada uno persigue su prioridad sin importar lo que le pase al prójimo. Más las cuestiones políticas, sociales que lo condimentan y exasperan mucho más, ¿no? Están muy pendientes estos días algunos de los medios más informados del mundo de la suerte de que va a correr el Amazonas. Porque si se cumple la amenaza de apertura total del Amazonas, el planeta Tierra puede temblar. Porque el Amazonas está proporcionando el 20% del oxígeno que respira el planeta Tierra. El pulmón principal del mundo, sí. Entonces, si llega a peligrar esa reserva de oxígeno, las repercusiones planetarias pueden ser infernales. Ahora, ¿se puede enfrentar el cambio climático? Yo estoy acá con muchísimas tribunas a las que me invitan para abogar por la esperanza. Absolutamente se puede enfrentar el cambio climático. El ejemplo es en América Latina, un país muy pequeño y con muy pocos recursos económicos, como Costa Rica, que sin embargo se ha propuesto ser un país amigable climáticamente y lo ha logrado. Es uno de los 3 países que mejor ha conservado la relación armónica con el clima del universo y ha logrado mantener las biosferas, ha logrado
mantener los grandes bosques, ha logrado transformarse en una meca del turismo ecológico. Actualmente Costa Rica es uno de los mayores receptores de turistas ecológicos porque solo allí pueden encontrar biosfera, por ejemplo, en muy pocos lugares en el mundo donde se mantienen biosferas intactas. Y para eso toda la sociedad costarricense ha puesto un esfuerzo, en todos sus sectores ha puesto un esfuerzo inmenso. O Bután, Costa Rica tiene 3,5 millones de habitantes. Bután en Asia es un pequeño país de 1 millón de habitantes, enclavado entre China y la India, que tiene como tema central de la sociedad preservar la naturaleza. Entonces la Constitución de Bután impide que se haga ningún tipo de conducta, ni pública ni privada, que sea tentatoria contra el equilibrio ecológico o que produzca huella ecológica. Sin lugar a dudas es una cuestión de decisión, determinación y coraje. Y eso es lo que es necesario despertar en el mundo entero. Porque es por la supervivencia de todos. Y los desniveles actualmente respecto al cumplimiento del Acuerdo de París son muy pronunciados, digamos, mientras que los países nórdicos van delante de las metas de París y las van a cumplir, porque nuevamente son sociedades totalmente democráticas, respetan lo que la población quiere. La población del mundo quiere que haya armonía climática, pero los intereses contaminantes no prestan ninguna atención. En cambio, los países nórdicos se presta la máxima atención e incluso Noruega tiene una de las principales producciones petroleras del planeta, está en plena actividad para cambiar su matriz energética y suprimir el petróleo como parte de esa matriz energética contra sus propios intereses, porque allí hay una decisión moral, ética de la población. No sé si es contra los propios intereses, porque en la medida que el desafío de la innovación en la creación de recursos verdes, ¿no es cierto?, y protectores se desarrolle, entonces esos intereses creo que se pueden canalizar por otras vías, totalmente. Muy buena tu corrección, contra sus propios intereses de corto plazo. Exacto. Porque a largo plazo el interés colectivo es pasar a otra matriz energética basada en renovables. En el bien común. Renovables y en la utilización de fuentes de energía no contaminantes. Claro. Ahora, esta lucha está en pleno desarrollo. Naciones Unidas ha sido muy funcional en esta lucha, con reuniones como la de París, etc. Y ha logrado que casi todas las naciones del mundo acuerden metas y demás. Pero Naciones Unidas no tiene poder imperativo, solo tiene poder propositivo. Entonces, que esas metas se lleven adelante depende de las luchas que los estudiantes como Greta y otros luchadores ecologistas en el mundo entero, y grupos como el de ustedes, etcétera, como el de la audiencia que está compartiendo esta información, lleven adelante. Ya lo creo. Lo que está en juego es si vamos a poder seguir viviendo en este planeta. Exacto. Y no hay, eso lo decía, se ha dicho de muchas maneras, pero para simplificarlo, no hay solución B, no hay otro planeta al que trasladarnos. No existe otra solución. Mi segundo desafío en el que quiero centrarme es el desafío de la pobreza. Estamos en condiciones actualmente de muy poquito tiempo de tener autos autodirigidos. Desde su casa cualquiera va a poder llamar a un auto autodirigido y lo va a llevar a donde quiera. Incluso para mostrarles el escenario completo, lo que va a suceder es que probablemente deje de existir la propiedad privada de los automóviles, porque las personas van a llamar al servicio de auto autodirigido. El auto los lleva al lugar donde van, los deja allá y después para volverse piden otro auto autodirigido. Entonces va a haber organizaciones que manejan esos autos autodirigidos y no va a haber más necesidad de tener vehículo propio. El problema van a ser los hackers. Bueno, ahí vamos, pero van a desaparecer los estacionamientos
Esas son ventajas y van a desaparecer las estaciones de servicio. Estamos a muy pocos años de que eso suceda. Al mismo tiempo estamos con dramas de pobreza. Exacto. Absolutamente inauditos. Inconcebible. Como estos 80.000 niños que están muriéndose de hambre en este momento en Yemen, porque están envueltos en una guerra en donde quienes están, los ejércitos sauditas, que han invadido Yemen, etcétera, no dejan pasar provisiones a los lugares donde viven esos 80.000 niños. Naciones Unidas ha declarado esto un crimen de guerra. Claro. O el medio millón de niños que están en riesgo de hambre severa en el Cuerno de África por la desertificación, por la falta de lluvia, por la falta de sustancias nutritivas básicas. O los 4.000 millones de personas, escuchen ustedes la cifra, 4.000 millones de personas, dice Bill Gates, no tienen una instalación sanitaria adecuada. 1.000 millones de personas hacen sus necesidades al aire libre, en campos o en calles. La India, que es una potencia tecnológica, es considerada una de las economías emergentes, sí. tiene nada menos que la mitad de su población, 600 millones de personas, hacen sus necesidades a campo descubierto, porque no hay en la India, con el desarrollo tecnológico, con las riquezas, etcétera, etcétera, es posible ver los faustuosos casamientos en las películas de Hollywood, etcétera. No hay baños para la inmensa mayoría de la población. Entonces eso produce procesos infecciosos en los chicos pobres, que son de una crueldad espantosa. La Organización Mundial de la Salud demostró ahora, tomó una muestra de chicos que comen bien, chicos pobres a los que se le da de comer bien durante 6 meses, y chicos pobres que comen como están comiendo mal. Los chicos que comen bien durante 6 meses estaban igual de desnutridos que los que comían mal, porque su funcionamiento físico, interno, intestinal, y había sido ya desbaratado por el hambre severa, el no tener baños e instalaciones adecuadas y los virus que se infiltraban de muchísimas maneras. Entonces, en una palabra, por más que se les diera de comer, ya el proceso era irreversible. La pobreza, yo escribo desde mi primer libro, a 64, yo escribo desde mi primer libro, la pobreza mata. La pobreza no es una abstracción. Por eso protesta como protesta con toda razón el Papa y dice, por los pobres se puede y se debe hacer mucho más que lo que se hace. La pobreza mata. 1.200 millones de personas que no tienen electricidad, 800 que no tienen agua potable, 825 que no tienen lo suficiente para comer. Yo lo llamo el gran escándalo de la pobreza en unas sociedades que están pasando por la cuarta revolución industrial, totalmente tecnificadas. Eso tiene soluciones, ya que tiene soluciones. Un país como hay 800 millones de personas que no tienen agua potable, ¿no? Entonces toman agua contaminada y se enferman y muchos se mueren. Israel es un país que no tiene una gota de agua, la naturaleza ha sido muy hostil y es un país desértico básicamente. Desde el primer día que nació el Estado de Israel, la preocupación fue agua. No hay nadie que carezca de agua potable en el Estado de Israel desde los pocos años de existencia. Inventaron cómo convertir a fuentes no tradicionales en agua. Y eso va desde el río por aspersión, que almacena todas las gotas el día que llueve, todas las gotas quedan como en una caja fuerte y después se van utilizando durante todo el año, esta tecnología israelí en 80 países actualmente, hasta la desalinización de las aguas del mar. Ya han bajado totalmente los costos de lo que significa eso. Entonces, si un país se propone
que la gente tenga un recurso básico que no tiene, se propone seriamente, bajo consideraciones éticas desde ya, lo logra, lo puede lograr. Imagínate llevarlo a África. Claro, no es el único. Entonces, la pobreza es un escándalo. Hay las tecnologías como para mejorar drásticamente el umbral de la pobreza. Mi última referencia, el tercer gran desafío que quiero mencionar es el desafío de la discriminación de la mujer. ¿Por qué traer la discriminación de la mujer? No hay otra cosa más importante. Es una de las cosas más importantes que yo conozca. Es nada menos que la mitad del género humano que está siendo discriminada desde hace miles de años. Y los procesos de discriminación se han hecho más sutiles, pero siguen siendo muy efectivos. La mujer entró masivamente en el mundo del trabajo. Las últimas cifras dicen que gana entre un 15 y un 30% menos que el hombre a igual trabajo. Y que, según el cálculo del Foro de Davos, se van a tardar para llegar a que la mujer se iguale al hombre en remuneración, se van a tardar al ritmo actual 170 años. Wow. O sea, casi 2 siglos, ¿no? La mujer es discriminada totalmente en las condiciones remuneratorias, es discriminada en los ascensos, es discriminada en las oportunidades de movilidad. Muchas veces no a través, legalmente se ha avanzado, pero no se avanza en el machismo imperante en las estructuras organizacionales. Desde la policía y los juzgados, donde son muy maltratadas las mujeres que han sido atacadas, las mujeres que han sido objeto de violencia, normalmente son muy maltratadas cuando ellas o sus familiares van a hacer las denuncias, hasta las estructuras organizacionales, incluso las más sofisticadas. Hace poco hubo una gran rebelión de Google por la discriminación de las mujeres dentro de Google. Y las rebeliones parecidas ha habido en la mayor parte de las tecnológicas. Les voy a contar mi última historia directa en vivo. Estuve en España la semana pasada, que me dieron una distinción, y converso con una altísima mujer ejecutiva en una empresa muy importante que me narra la negociación que termina de tener con el CEO de una multinacional. Entonces, 2 CEOs de 2 empresas importantes. Entonces el CEO de la multinacional argumentó una serie de argumentos, una negociación dura, y esta física atómica le refutó todos los argumentos. Entonces cuando salieron separados, y el CEO de la multinacional le dice a los que estaban al lado de él, y ellos lo escucharon, le dice: demasiado lista para ser mujer. La frase es tan expresiva que la quedé, porque refleja, o sea, no cabe en la mente de estos CEOs de multinacionales, que una mujer pueda llegar a superarlos en una discusión, o que pueda llegar a argumentarles si quieren en una discusión. Recuerden ustedes, para terminar, cuando era rector de Harvard, un eminente economista, Lawrence Summers, fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, y abrió el curso electivo de Harvard diciendo de que él había llegado a la conclusión que él se había preguntado por qué había tan pocas mujeres en ciencias naturales, y que había llegado a la conclusión de que el cerebro de la mujer no sirve para las ciencias naturales. Que sirve para las ciencias sociales, pero que, bueno, al día siguiente tuvo que renunciar, ¿no? Hubo una sublevación masiva y total, y nombraron a una mujer como rectora que lo hizo brillantemente, etc. Un técnico de Google también emitió un informe técnico donde decía que por qué las mujeres ocupan cargos menores dentro de una de las multinacionales tecnológicas más evolucionadas como es Google,
y se quejan permanentemente de discriminación. Entonces el técnico, un técnico de altísimo nivel, decía, no tienen de qué quejarse, porque simplemente les pasa eso porque son inferiores, porque las mujeres no tienen capacidad de metabolizar el estrés como los hombres, y las mujeres son más débiles físicamente, y entonces se cansan más rápido. Bueno, tuvo que renunciar también a los pocos días, pero entre otras cosas tuvo que renunciar porque es al revés. Lo que poco que sabemos es que las mujeres viven más años que los hombres, son más resistentes a los problemas de salud que los hombres, sobrellevan uno de los momentos más difíciles como es el embarazo y el parto. Y lo sobrellevan, por eso la especie humana sigue adelante, etc. Entonces, ¿quién es más fuerte medido por indicadores, digamos, de largo plazo y no de corto y mediano plazo? ¿El hombre o la mujer, digamos, ¿no? Y eso de que las mujeres no tienen capacidad de metabolizar el estrés, si no fuera por la contención que las mujeres hacen respecto a los hombres que no tienen capacidad de aguantar el estrés, ¿cómo funcionaría? La mujer es la esperanza del siglo XXI, en mi opinión, porque ha sido totalmente discriminada, sigue siéndolo, y en el fondo de toda esa discriminación, no entro en detalles sobre la violencia, el 20% de todas las mujeres del planeta han sido objeto de violencia en el último año, según el informe de Unimujeres de Naciones Unidas. Hay algo más profundo todavía que todo eso, que es que la mujer está a través de la discriminación jurídica, laboral, por la violencia, por toda la vida, la mujer está siendo subutilizada. Si hubiera igualdad real de género, el Producto Bruto, eso lo calculó el Banco Mundial, el Producto Bruto del género humano sería un 8% anual mayor. Wow. Tengan en cuenta que, para darles una idea comparativa, que el Producto Bruto de la Unión Europea va a crecer este año un 1,9%. O sea, lo que las mujeres podrían producir a nivel mundial es 4 veces el incremento del Producto Bruto que va a tener la Unión Europea este año. Eso es una subutilización total. La lucha tiene que ser por la utilización plena de la mujer. Y hay esperanzas, como vimos los nuevos movimientos afirmativos contra la violencia, contra la manipulación sexual, etcétera, que significa que esto no va más, las condiciones, pero la lucha va a ser. Estas 3 luchas van a definir qué planeta vamos a tener. La primera va a definir si el planeta va a existir directamente, la lucha por el calentamiento global. La segunda va a definir si el planeta va a seguir existiendo con una indignidad moral tan grande como que casi la mitad de sus habitantes viven en condiciones indignas totalmente. Y la tercera va a definir si la mitad del género humano forma parte activa de la historia o recordemos que las mujeres votan desde hace 60, 70 años, ¿no? En Argentina misma, desde 1948. Antes se consideraba, no puede entrar en la cabeza, ¿no?, que la mujer no era suficientemente inteligente para votar. Es una cosa de loco, ¿no?, etcétera. Bueno, debemos continuar esta lucha por los derechos de la mujer, que es parte de la lucha por los derechos humanos, del género humano, y en estas 3 encrucijadas hay otras, pero estas 3 son trascendentales. Se va a definir qué tipo de mundo tendremos. Vuelvo al Papa y a la referencia que hice anteriormente. Eso no lo va a resolver un líder inspirado ni un grupo político determinado. Eso solo lo puede resolver la acción de cada uno y de cada grupo que se forme, de fundaciones como esta, de ejemplares, que están dedicadas al bien exclusivamente sin intereses subalternos de ninguna índole, y además una organización de casi puras mujeres. Hay algunos varones, no somos discriminatorias tampoco. Muy noble, pero este es un porcentaje mucho más satisfactorio. Se la bancan más, ¿viste? Normalmente, etcétera. El Papa dice, repito su expresión por la lograda que está,
que todos los seres humanos debemos servir, que la vida es para servir. Y el que no vive para servir no sirve para vivir, porque no está viviendo su vida desde el servicio, que es una de las expresiones más importantes para ser feliz. Yo le agrego al Papa algo en mi serie de televisión que está en YouTube y que pueden ver todos en YouTube. Ya hay más de 100 episodios acumulados aquí del informe Klicksberg, que lo extraje de la sabiduría bíblica, que frente a todos los problemas que he traído, que son tan agudos, más vale encender una vela que maldecir a la mujer. Totalmente de acuerdo. Realmente un honor, y no por reiterativo, sino porque a las pruebas me remito, como se dice en derecho, ¿no es cierto? Y escucharlo da placer, no da ganas de cortar, de seguir. Realmente hay algo que me gustaría compartirte, ¿no? Que es el hecho de que en aras de lo que estás diciendo, que lo que verdaderamente separa a los pueblos no son las ideologías, el género ni la religión, son las prioridades del corazón de cada uno. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta y discernir para poder unirnos, ¿no es cierto?, a aquellos que queremos priorizar el bien común por un mundo mejor. Bueno, esto ha sido el enorme placer de compartir la sabiduría de uno de los sabios reconocidos a nivel global, como es el doctor Bernardo Klicksberg, en Despertando Conciencia. Y es muy importante considerar, hay 4 conciencias que no debemos olvidar. Debemos tener conciencia de transgresión para poder tener conciencia de reparación y conciencia de responsabilidad como conciencia de consecuencia a la hora de tomar nuestras decisiones. Esto ha sido Despertando Conciencia, el programa de FANCB, Fundación Argentina Las Naciones, bregando por el bien de la humanidad. Dios te bendiga, audiencia.